Bueno, veis todos la pantalla correctamente, ¿verdad? Sí. ¿La veis bien? Vale. Yo represento una compañía que se llama Distrito Natural. Somos unos principales promotores en España de bajas emisiones de carbono y alta eficiencia energética. Vamos a explicar un poquito más qué es lo que es diseñar con bajas emisiones, como hemos podido ver en el edificio previamente, y con la alta eficiencia, y cuáles son las ventajas y sobre todo cuál es la aceptación que está teniendo el mercado, especialmente el mercado de capitales y la regulación taxonómica, que se ha hablado ya ayer también, pero cómo todo eso se alinea para que realmente pueda tener sentido desarrollar, diseñar y construir en madera, ¿vale? Distrito Natural ahora mismo es uno de los top 3 promotores que tenemos en España, pero estamos muy lejos de lo que sucede en otros países. Para que os hagáis una idea, tenemos en torno a 250 unidades nosotros en desarrollo, fases avanzadas de desarrollo, 1000 unidades en lo que solemos llamar pipeline, es decir, fase inicial de desarrollo, y AEDAS, que también es nuestro competidor con una mucha distancia en tamaño, pero sí nos acercamos en el tamaño de la madera, está desarrollando en torno a 275-285. Principal promotor francés que desarrolla en CLT hace 3.000 viviendas al año, que equipara lo que hace AEDAS en un año, para que veáis un poco la diferencia y la distancia o el recorrido de crecimiento que todavía nos queda a los que nos dedicamos a la construcción en madera, ¿no? Distrito además hace 3 principales promociones: promociones en venta, que puede ser para cooperativas, para usuarios finales; promociones en alquiler, que puede ser un build to rent, un co-living; y residencial asequible, donde la eficiencia energética tiene un peso bastante importante. Siempre se ha hablado de la asequibilidad de la vivienda en alquiler o en precio, y muy pocas veces se ha hablado de la asequibilidad en el gasto de la vivienda, el alquiler más las utilities. Y para eso vamos a ver precisamente una tabla que estuvimos mostrando que permite, a ver si consigo pasar, vale. Entonces, nuestro enfoque, disculpar que la presentación esté en inglés, pero es que nos dedicamos ya, a veces me lío entre documentos que hacemos para una cosa y para otra, ¿vale? Pero nos centramos sobre todo en diseñar edificios que son altamente eficientes, que implica generar asequibilidad, edificios que además minimizan el impacto medioambiental y que además son resilientes al cambio climático. La situación ante el cambio climático que estamos sufriendo hace que los edificios no los diseñamos pensando en los próximos 5 años, los diseñamos pensando en los próximos 100 o 150 años, y por lo tanto tenemos una responsabilidad desde los que tomamos la decisión, que somos más los promotores, desde los que diseñan, que son los encargados de hacer que eso sea posible, y desde los que ejecutan, de que esos edificios realmente sean capaces de resistir el cambio climático en los próximos años. Generamos también comunidades gracias a los espacios comunes. Esto es algo muy simple o muy básico que pueda parecer, ¿no? Bueno, pues metemos espacios comunes, eso genera comunidad. Bueno, hay un trabajo inicial de poder empezar a entender quiénes son los que van a vivir en esos edificios. Por supuesto, hay que entender que esas comunidades van a ir cambiando en el tiempo, esos edificios van a estar 150 años, y por lo tanto la parte física del edificio tiene que estar preparada para poder preservar esas comunidades y poder enfatizar la creación de comunidades a futuro. Y eso es gran parte del trabajo de arquitectura, ¿no? Y tenemos que minimizar el impacto de nuestras edificaciones en el cambio climático y el impacto medioambiental por una razón muy simple, ¿no? Hasta ahora hemos pasado totalmente desapercibidos con la responsabilidad que tenemos como industria de un 40% de las emisiones. Pensad que se ha puesto el dedo en el transporte, en el textil, pero por el momento hemos pasado un poco desapercibidos. Imaginaos el día que alguien empieza a darse cuenta que somos responsables de gran parte de las emisiones, ¿no? Y que donde las compañías aéreas pues tienen un peso prácticamente cero, ¿no? Comparado a lo que nosotros realmente generamos. Entonces tenemos una responsabilidad bastante grande, por un lado en las emisiones, en el carbono embebido, ¿no? Que llamamos ese 13%, y ese 27% restante que corresponde al carbono operacional, donde podemos trabajar, pero donde la madera realmente afecta a este carbono embebido, que es parte de nuestra responsabilidad como promotores. Y tenemos un gran desafío, que esto probablemente ya lo sabéis todos, que es el problema de la vivienda que tenemos no solo en este país, sino en todos los países a nivel europeos, y ante lo cual, de hecho, la Comunidad Europea, la Comisión Europea, ha creado un Housing Task Force, que es una entidad destinada a poder identificar cuáles son los problemas de la vivienda en Europa y cuál es la forma de poder combatir esos problemas. Un dato muy curioso: el Housing Task Force se ha creado dentro del Departamento de Energía de la Comunidad Europea.
Es decir, la Comisión Europea ya entiende que los edificios son generadores o consumidores de energía. Y si tenemos un gran problema de oferta-demanda y vamos a tener que construir vivienda, esos edificios que vamos a tener que construir tienen que ser altamente eficientes. Si no, el problema de la transición energética, pues lo único que haremos será generar aún mayor problema. Y para que entendáis las cifras, aunque soy consciente, probablemente todas las conocéis, construimos en torno a 90.000 viviendas al año, se crean en torno a 210.000 hogares al año. Es decir, tenemos que duplicar la producción de vivienda y concentrada además en algunas zonas para poder ser capaces de empezar a equiparar la necesidad de vivienda que tenemos. Bien entendida, aquí también está temas de reequilibrios territoriales, poder desarrollar proyectos en zonas rurales donde necesitamos que haya una nueva industria, que haya más vivienda y donde ahora pues la demanda es menor, ¿no? Es decir, no solo consiste en generar y producir vivienda, también consiste en generar un reequilibrio territorial donde la madera tiene un argumento de peso muy importante, que es regenerar la economía local. Todos habéis visto probablemente plantaciones forestales, lo que es la gestión forestal, lo que son las plantas de tratamientos forestales, los aserraderos, las plantas de CLT. Todo eso es economía local que se está generando ahora mismo, ¿no? Y que si habéis visitado la fábrica de Finsa o la fábrica de Goin, pues podéis ver que estamos generando empleo de calidad y que estamos además regenerando zonas rurales que hasta hace poco han estado completamente abandonadas. Pensad que para pasar de aquí a aquí, pues hace falta una industrialización bastante fuerte, que esta mañana creo que se han anunciado el PERTE de industrialización. Hace falta que trabajemos más de una forma más colaborativa. Hace falta que incluso la propia industria se reestructure. Si os puedo dar un dato, antes hablábamos de los grandes promotores, los top 3 promotores de este país no llegan a producir ni siquiera el 10% de las viviendas. Es decir, el sector está tan tremendamente atomizado que genera una dificultad de cara a poder escalar. Entonces estos son grandes desafíos que tenemos ante una gran demanda y ante además una necesidad de poder hacer esos edificios sin generar aún más problema de cambio climático y poderlo minimizar tanto en su consumo energético como en el carbono embebido. Nos enfocamos, muchas de las estrategias ya las habéis mencionado antes, ¿no? El poder desarrollar edificios pasivos, es decir, trabajar desde la arquitectura y desde la ingeniería para poder minimizar las necesidades energéticas, poder rediseñar la arquitectura, Iñaki sé que comentará un poco sobre esto más tarde, pero poder rediseñar la arquitectura para que las viviendas sean lo más eficientes posibles desde un punto de vista espacial, eso es parte de la economía y de la asequibilidad, es parte del poder minimizar la necesidad de recursos para tener una vivienda suficientemente digna con espacios comunes sin tener pasillos, sin tener espacios que son totalmente inútiles. Y además utilizar materiales biobasados, ¿no? Que sé que también vamos a comentar sobre ello, pero para que os hagáis una idea, nuestra promedio kilogramo CO2 está en torno a 235. Ayer me informaron que antes lo estábamos comparando con los 700 kilogramos de CO2 por metro cuadrado que se habla en la Unión Europea. España, me informaron ayer, está en 1000. Por lo tanto, la reducción de huella de carbono es factible, se puede hacer, no es algo imposible de hacer y es necesario, y el impacto que tiene, no estamos hablando de una bajada de un 5%, estamos hablando de una bajada significativa. Sí, es el promedio que estamos midiendo ahora mismo tras análisis de ciclo de vida en todas las promociones que hemos realizado en estructura de madera. Y ahora veremos un poco qué impacto tiene a nivel económico, ¿no? Entonces, grandes cifras para aquellos que tenéis interés en la construcción de madera. Pues sí, la construcción de madera industrializada a día de hoy es más cara que la construcción tradicional. Pero, y aquí vienen las ventajas, ¿no? Nosotros la estamos cifrando en torno a un 3% mayor de inversión en obra. AEDAS también está en torno a esa cifra, porque nos lo han comunicado también. Cualquier constructora de las que están por aquí os dirán que es 1,5, porque tienen un interés en promoverlo, pero más o menos nuestras cifras están en un 3. ¿Cuáles son las ventajas de construir en madera, más allá de la capacidad de minimizar la huella de carbono? La industrialización nos permite recortar plazos, como bien comentabais. Estamos recortando hasta un 30% la duración de la obra, y eso tiene un impacto en TIR, algo que los financieros siempre estamos comentando.
Estamos también consiguiendo acceder a líneas de financiación verde, por lo tanto somos capaces de reducir el gasto financiero que tiene una promoción, no solo porque accedemos a un torno a un 10 puntos básicos más bajo el tipo de interés, sino porque además el plazo de la financiación es más corto, porque no necesitamos un préstamo tan largo porque el edificio se va a terminar antes de lo que se terminaría con la construcción tradicional, ¿no? Y algo que todavía no hemos medido y que estamos empezando a medir es, vale, ¿cuáles son el retorno social de todo esto, ¿no? De la construcción industrializada de madera? Pues menor accidentes en obra, que eso es algo que estamos empezando a medir. Un empleo de mayor calidad, mejores condiciones salariales, mayor seguridad salarial para los empleados que trabajan en una fábrica de CLT, por ejemplo, mayor inclusión laboral. Toda esta diferencia que tenemos especialmente en el sector de la construcción entre hombres y mujeres es una forma de reequilibrar, también los territorios. Podemos también, gracias a la eficiencia energética, mejorar la tasa de rentabilidad. Estamos mejorando el yield on cost, que es algo que una de las métricas que utilizamos los financieros, en torno a 15-20 puntos básicos, porque reducimos el consumo energético. No es algo tan complicado, simplemente reduzco la demanda en torno a un 60% gracias a las iniciativas Passive House y incremento además un 20% esa reducción, llegando hasta un 80% de reducción en el consumo gracias a la producción fotovoltaica. Y algo que en taxonomía es importante, damos cumplimiento a artículo 8, artículo 9 de los fondos de inversión, algo que es difícil ahora mismo de dar cumplimiento. De hecho, en España existen muy pocos proyectos, los vuestros, por ejemplo, sí que lo dan cumplimiento, pero muy pocos lo hacen, ¿no? Y algo que sería más hacia futuro es la capacidad de poder medir el carbono embebido que tiene la madera y llegar a generar un crédito de carbono. Sabéis que hay una regulación que se publicó en mayo del año pasado, que es CRCF, Carbon Removal Certification Framework, que lo que va a permitir es medir. Los promotores franceses ya están trabajando en esto, ya están midiendo su activo financiero vinculado al carbono embebido que tiene la madera. No para transaccionarlo, la idea no es generar un producto financiero transaccionable y por lo tanto poder llegar a especular con ello, sino poder decir, bueno, el puente o la diferencia que tengo con la construcción industrial, con la construcción tradicional, se puede llegar a cubrir económicamente gracias a esa monetización de los créditos de carbono. Y sobre todo algo que empezamos a ser cada vez más conscientes es hasta dónde tengo que invertir yo en sostenibilidad, hasta dónde realmente merece la pena invertir. No todo, en nuestro caso, por ejemplo, no todo vamos a hacer Passive House porque la inversión adicional que requiere no siempre tiene un retorno económico. Tiene un retorno, a veces, digamos, imaginaos una curva, pues los primeros 7% de sobreinversión en eficiencia energética sí genera un ahorro energético para las familias que van a vivir en nuestros edificios. A partir de en torno a ese 7% que hemos medido, implica una mejora del confort. Entonces, cuando estamos trabajando en vivienda asequible, ese confort a veces no podemos llegar a solventarlo porque necesitamos que la operación realmente sea viable financieramente. Y para que veáis una cifra de lo que realmente representa invertir en eficiencia energética, pues una tabla muy básica, ¿no? Aquí está además Elisa, que la estoy viendo, que comercializó, es nuestra directora comercial y se encargó precisamente de comercializar todas estas viviendas. Y tenéis, por ejemplo, lo que sería una vivienda en nuestro edificio. Este edificio está localizado en Arganzuela. Esta es una vivienda de casi 3 dormitorios y esto sería una construcción más tradicional, ¿no? Entonces, si hacemos el ejercicio muy básico, pues típicamente requerirá una hipoteca de un 70% porque en obra nueva se van haciendo aportaciones iniciales. Por lo tanto, a un tipo de interés, aunque ahora esto hay que actualizarlo, ya está más bajo, de 2,87, que sería el tipo de interés tradicional que podríamos tener. En nuestras viviendas, pues en viviendas de alta eficiencia energética, puedes acceder a 10 puntos básicos de reducción de tu tipo de interés. Puedes acceder a lo que llamamos una hipoteca verde, ¿no? Esto hay muchas veces que uno no lo sabe, pero aparece hasta la propia página de Banco Santander cuando vas a pedir cualquier hipoteca. Eso implica que yo puedo llegar a conseguir, en este caso, 19 euros de bajada simplemente por adquirir una vivienda de alta eficiencia energética en el préstamo hipotecario. Me diréis, alguien que gasta 500.000 euros en una vivienda y vive en Arganzuela, los 19 euros se los va a gastar bastante rápido en ir a cenar o ir a tomar unas cañas. Sí, pero cuando hablamos de un proyecto en zonas mucho más vulnerables, estos 19 euros tienen un peso para las familias. Si ya luego vamos al estudio del ahorro energético, pues estamos hablando de que una vivienda tradicionalmente consumo energético, electricidad incluyendo gas,
podría estar en torno a los 100 euros al mes para una vivienda de 3 dormitorios, somos capaces de bajarlo a 40 euros al mes. Digo somos, y cualquier persona que realmente haga diseño passive, cualquier persona que pueda llegar a trabajar la eficiencia energética, ¿no? ¿Todo esto qué implica? Pues que llegamos a ahorrar 100 euros al mes en el gasto anual, en el gasto mensual, que equivale a 1.200 euros al año, ¿no? Esto es parte de trabajar en eficiencia energética. Esto realmente es un retorno que tienes para la eficiencia energética. Construidos con zonas comunes estaremos en torno a los 90-100. Bueno, aquí un tema de distribuciones, ¿no? De cómo trabajando en la arquitectura somos capaces de evitar estas típicas distribuciones que tenemos en Madrid pasillo, ¿no? Donde son metros cuadrados totalmente inútiles y donde incluso esta propia vivienda, si hubieran conseguir estas piezas aquí, pues son metros cuadrados que una familia no tiene que pagar y que realmente no necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, gracias a la arquitectura, trabajar en la redistribución? Y aquí tenéis algunas imágenes de nuestro proyecto de Tomás Bretón. Este proyecto en realidad está casi ya completado. Dentro el año que viene podremos enseñar las fotos finalizados. Prácticamente está quedando exactamente igual que veis en los renders y os animo a que lo visitéis en cualquier momento, ¿no? Y este es nuestro proyecto más ambicioso, que trabaja también sobre la parte de regeneración rural. Es un proyecto en Ávila, consiste en el desarrollo de 70 unidades unifamiliares y que tiene como objetivo no solo poder demostrar que se puede construir en el ambiente rural de una forma eficiente sin generar un impacto negativo en el medio ambiente, y que además tiene un impacto social bastante positivo, porque estamos consiguiendo llevar gente a zona rural a que pueda vivir, a regenerar un pueblo, a que este pueblo pueda llegar a tener una comunidad energética, que pueda tener fibra óptica que ahora mismo no tiene, y poder trabajar en cómo reequilibrar territorialmente España gracias a proyectos que no generan un impacto negativo en el medio ambiente. Y ya estaría. Bueno, empezamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Gonzalo y a FSC por invitarnos a este espacio, que siempre nos dejan un hueco para compartir ideas. Y nada, os voy a hacer una ponencia. Soy Iñaki Alonso, soy arquitecto, trabajo con José, que acaba de explicar el proyecto desde la visión de la promoción de Distrito Natural. Yo voy a hacer una charla un poquito más conceptual, visión holística y bueno, cómo afrontamos los proyectos de arquitectura, de promoción y esta necesidad de promover, diseñar y medir, ¿no? La sostenibilidad es medición y realmente lo tenemos que medir todo, ¿no? Hablamos de vivienda y aquí estamos continuamente en la feria de Reveal hablando sobre la problemática de la vivienda, la necesidad de vivienda desde un punto de vista cuantitativo. Hacen falta muchas viviendas, pero tenemos la gran oportunidad de darle también una visión cualitativa y de cambiar nuestra forma de hacer viviendas, por lo tanto, cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Y en ese cambio de construir, de forma de hacer viviendas, la madera como material biogénico, biológico, biobasado, es clave, ¿no? Para entender que bueno, podemos construir muchas viviendas siempre y cuando seamos capaces de cuidar y de bueno, darle un valor a nuestros bosques, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido la certificación FSC y donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en un planeta finito, vamos creciendo de población, vamos creciendo de necesidades y cada vez tenemos menos materiales. ¿Qué pasa con la madera? Que podemos seguir teniendo mucha madera si cuidamos los bosques, si cuidamos nuestro elemento de producción, ¿no? Y para cuidar los bosques es clave generar certificaciones como FSC, ¿no? Pero tenemos más problemas, tenemos problemas de cambio climático, tenemos problemas de soledad, de necesidad de vivienda y de salud. Cuando digo esto de la soledad, la gente me pone caras raras, ¿no? ¿Pero no venías a hablar de arquitectura? No, pues la arquitectura puede transformar también en la forma de relacionarnos y puede empezar a construir otra relación entre las personas y otra relación con el edificio y con el medio ambiente, ¿no? Y eso es un poco nuestro enfoque. Cuando hacemos un edificio tiene una vida útil. Estimamos de 50 años, 60, estas son
temas que nos tenemos que poner de acuerdo en Europa, el ciclo de vida en cuanto se mide, pero estamos hablando de un plan de descarbonización. A 2050 tenemos que tener todo descarbonizado en este país. 2050 es la mitad de la vida útil de cualquier edificio que construyamos ahora. Empezamos un edificio ahora, 2025, en 2050 va a tener la mitad de su vida útil. Por lo tanto, tenemos que pensar qué es lo que va a pasar en 2050 o en 2075. Y aquí el panorama es un poquito complejo, ¿no? Yo siempre digo que seguimos calculando edificios desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de los materiales que vamos a utilizar y diseñando edificios como si no hubiese futuro y en base al pasado. Diseñamos edificios con el histórico de las temperaturas que ha habido, por ejemplo, en Madrid en los últimos 50 años. Pero es que las temperaturas que van a haber en 2050 no son las que ha habido aquí. Por lo tanto, no podemos entender un edificio desde la misma perspectiva que lo que va a venir hacia afuera. Entonces, tenemos que pensar un edificio que vaya a funcionar aquí. Y esto es clave. Estamos construyendo cada vez más industrializado. No paramos de hablar de industrialización en la feria, ¿no? Estamos empezando a construir con madera. Hemos diseñado bioclimáticamente edificios con inercia térmica. Era una estructura bioclimática clásica. Aquí no hay inercia térmica. Aquí no hablamos en la feria en Rebuild de inercia térmica casi nunca, porque la industrialización es mucha construcción en seco, mucho material ligero, donde no hay prácticamente inercia térmica. Además, en un contexto de cambio climático, no vamos a tener frescor por las noches para almacenar el frescor en la inercia térmica. Es decir, no vamos a tener inercia térmica y no vamos a tener frescor que almacenar, porque vamos a tener unas olas de calor bastante grandes. Por lo tanto, tenemos que diseñar los edificios desde otra perspectiva, ¿no? Esa es la clave. Dicen titulares de periódicos, pero hacemos análisis de previsiones de cambio climático y ahí trabajamos mucho con la Fundación para la Investigación del Clima, que Madrid va a tener las temperaturas de Marrakech en 2050, ¿no? No podemos empezar el diseño de un edificio sin haber hecho una previsión de temperaturas de cambio climático para los próximos 50 años, que va a ser lo que va a durar un edificio. Pero además, se nos están acabando los materiales. El cobre, ya hemos pasado el pico del cobre. La arena, que mucha gente dice, pero ¿por qué dices esto? Pues que es un problemón ahora mismo en el mundo, la arena. Si construimos una ciudad como Madrid o como París al mes en el mundo, 100 millones de viviendas al año en el mundo, basadas en un material que empieza a ser escaso, vamos a tener un problema muy a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, es clave empezar a trabajar con materiales que sean renovables, que podamos fabricar. ¿Quién fabrica nuestros materiales? Los árboles. Los árboles, además, ¿haciendo qué? Haciendo algo que es muy natural, que es absorber CO2, que nos viene fenomenal, absorber CO2. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma radical de construir gastando arena, que cada vez nos queda menos, a construir absorbiendo CO2. Además, nuestras necesidades de alimentos van a ser cada vez mayores. Imaginaros que inventamos edificios que son capaces de producir alimentos también, ¿no? Y toda la contaminación que estamos generando en las ciudades, tenemos, bueno, que filtrarla y que trabajarla para que vayamos garantizando dentro de los edificios mayor calidad cada día, ¿no? Y como os decía, el tema de la soledad cada vez es mayor. Y aquí vemos que la arquitectura tiene un potencial tremendo y los arquitectos, como diseñadores de arquitectura, podemos utilizar la arquitectura para empezar a reconstruir relaciones entre las personas. ¿Qué es esto de tener un edificio de viviendas como una caja de almacenes, de individualidades, donde ya no puedes pedirle un litro de leche a tu vecino porque no hay prácticamente relación? Bueno, la arquitectura tiene ese reto, ¿no?, de volver a reconstruir. Entonces, desde la arquitectura, el diseño entre esa puerta del edificio y la puerta de la casa de cada uno es fundamental. Ese es un diseño que se ha abandonado por parte de los arquitectos y que podemos volver a reconstruir y volver a rehacer, ¿no? Además, vamos a consumir, algunos dicen el doble,
el triple, es que no lo sabemos. Como nos pongamos a meter IA por todos los sitios, las necesidades energéticas son tremendas. ¿Qué hacemos con la energía? En un momento donde tenemos que ir bajando el consumo fósil y vamos subiendo nuestras necesidades energéticas continuamente. ¿Qué podemos hacer? Pues construir edificios productores de energía. Que el edificio sea capaz de producir tanta energía como consume, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda no es un problema solo cuantitativo, como se repite continuamente. Hacen falta 650.000, 800.000, 3 millones. Tenemos la grandísima oportunidad de construir otro paradigma en torno a la vivienda. De que la vivienda sea el eje transformador de nuestra forma de vivir en este mundo, ¿no? Y ese enfoque tiene que ser un enfoque sistémico. Nosotros tenemos un problema como estudio, que es que no hacemos madera, pero también hacemos passive house, reciclamos agua, hacemos vivienda colaborativa. No es una cuestión de posicionarte solo en un lugar, sino que la visión es sistémica. La vivienda tiene esa capacidad de afrontar el reto si somos capaces de unir un montón de factores, ¿no? Que el edificio sea productor de energía, pero que el edificio sea capaz de reciclar, como decía Brezo, el agua, o de producir biodiversidad en sus cubiertas. Ese enfoque sistémico es clave, ¿no? Nosotros lo trabajamos desde dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva social. Nuestra arquitectura tiene que ser capaz de construir comunidad. Nosotros diseñamos contenedores, pero también diseñamos un poco el contenido. Y el contenido es que esa comunidad pues sea una comunidad resiliente y activa. El hecho de diseñar el contenedor no garantiza que luego se vaya a producir eso, pero sí que en el diseño de ese espacio entre la puerta del edificio y la puerta de las viviendas, si das la posibilidad de que se generen encuentros, de que se genere otro tipo de actividad, hay posibilidad de que se construya comunidad. Luego hace falta activarla, ¿no? Y ahí todo el tema de dinámicas sociales, incorporar lógicas de construcción de comunidad es clave, ¿no? Y eso lo enfocamos mucho en el mundo de cohousing, pero también co-living y otros elementos, ¿no? Y luego el proyecto ambiental, el contenedor, ¿vale? Aquí hablamos del software y aquí hablamos del hardware. Las dos cosas van unidas en el diseño de las nuevas formas de vivir. La parte social, espacios comunes, una lavandería, parking de bicis, un montón de elementos comunes, espacios y servicios comunes que nos generan, como decía José, pues es que en un internet común me está bajando el precio de 35 a 15 o a 10. Y una serie de servicios comunes, es decir, pedir entre todos los vecinos aceite ecológico directamente de productor a consumidor, me está trayendo un producto de muy alta calidad, saltándose varias cadenas de distribución directamente al edificio. Es simplemente porque nos hemos puesto de acuerdo en una gestión. Y eso construye comunidad resiliente. Y luego toda la parte medioambiental, ¿no? Donde es clave, pues no solo la madera, estamos hoy hablando de madera, FSC es fundamental, la circularidad, la gestión del agua, todo lo que hemos hablado. Por lo tanto, hoy en día hablamos de descarbonización, pero el CO2 es el caballo de Troya en la nueva dimensión medioambiental que pueden tener las viviendas. Es decir, hablamos de carbono porque si nos ponemos a hablar de eutrofización nos tiran piedras o de acidificación. Pero el hecho de medir y empezar a medir bajo herramientas de análisis de ciclo de vida, incorporamos todas las categorías de impacto. Y primero hablamos de carbono, pero luego iremos hablando poco a poco de las diferentes categorías de impacto. Para que os hagáis una idea, la norma UNE que regula todo esto ha pasado de medir 6 categorías de impacto, que ya eran muchas, hemos pasado a medir 21 categorías de impacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no vamos a hablar solo de carbono, que vamos a empezar a hablar de carbono fósil, carbono biogénico, carbono de los suelos, carbono total. A diferenciar diferentes aspectos. Pero si perdemos la visión sistémica, estamos apañados, ¿no? Tenemos que tener ese enfoque. Y el carbono no es el malo de la película. El carbono es vida, el carbono está en nosotros, el carbono lo tenemos que incorporar en otra lógica. Por lo tanto, ya no hablamos tanto de descarbonizar, sino de intentar generar edificios de carbono positivo, ¿no? Que sean
capaces de absorber y de construir otra relación con el carbono. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Obviamente midiendo. Si no medimos, incorporamos herramientas de análisis de ciclo de vida, bajando el carbono operativo. Vale, ya empezamos a hablar de muchos adjetivos de carbono. Carbono operativo es ese carbono que emitimos durante esos 50 años del edificio, y el carbono embebido es ese carbono que emitimos en el proceso de fabricación de un edificio, en el proceso de construcción del edificio. Aquí bajamos al mínimo el carbono operativo. Si usamos solo energías renovables y 100% electrificado, estamos evitando la combustión de elementos fósiles, y si metemos materiales de bajo impacto, vamos a bajar el carbono embebido al mínimo. Y como os decía, el gran cambio de paradigma es, en vez de construir emitiendo CO2, construir capturando CO2. Es un cambio radical en el contexto en el que estamos ahora. ¿Y eso cómo se consigue? Pues a través de la madera. Vale, yo soy un gran defensor de la madera y me gusta mucho la madera, pero también defiendo que todos los materiales tienen que desarrollar un proceso de transformación. Y hay que hacer hormigones de bajo contenido y tienen que hacer un proceso de descarbonización también intenso. Y el aluminio, el metal, todos los materiales al final tienen que transformarse, ¿no? Empezamos esta apuesta en 2017 con un proyecto en el barrio de Usera, entre patios, que ya lo he contado 100 o 200.000 veces en los últimos 5 años y no lo voy a contar más, pero que nos dio un poco las pistas de por dónde ir, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con la madera, te enamoras a la primera. O sea, ya cuando has visto el cambio de paradigma de cómo Javier se ríe, pero seguro que le está pasando también. El primer edificio que tienes de madera dices, hostia, y esto tan rápido, limpio, huele bien, es agradable, la seguridad tan fácil, es más seguro. Ostras, hay un cambio de paradigma. Es decir, además de este concepto de absorber CO2 en vez de emitir CO2, luego la obra es maravillosa, ¿no? Y claro, cuando te enganchas ahí, pues ya no sales, ¿no? Empezamos con el primer edificio, 430 metros cúbicos de madera instalada, allí lo trajimos de Stora Enso también. Y bueno, lo que empiezas es a valorar, ¿no? Análisis de ciclo de vida, A1, A3, el proceso de construcción. Si lo traigo de Stora Enso, pues voy a tener más kilómetros, hay que calcularlo. La etapa A4 que calcula el transporte, bueno, pues me sale un poquito más de CO2 que si lo traigo de Galicia. Si al final todo impacta, lo que tenemos que hacer es medirlo y tomar decisiones conscientemente. ¿Vale? Pero salir de discusión, no, es que el transporte, mídelo y decide si te compensa o no te compensa tenerlo. Claro, tienes que tomar las decisiones por un cúmulo de circunstancias, ¿vale? Pero todo lo tenemos que medir, ¿no? Y cuando medimos aquí, B7 es el uso del edificio, el impacto del uso del edificio en sus 50 años, ¿vale? Y eso es lo que decía Brezo, que hasta ahora ha sido la parte más alta. Es cierto que ahora estamos haciendo edificios muy, muy eficientes, electrificados y con energías renovables, por lo tanto esa parte la podemos bajar prácticamente el mínimo. Y el impacto de los edificios hoy en día pasa a los materiales, ¿vale? Porque la fase operativa, a través de directivas de eficiencia energética, de edificios de energía casi nula, pues conseguimos bajarla al mínimo, al mínimo. Si hacemos un edificio muy productor, pues prácticamente el impacto de los edificios va a estar en la embebida. Y la nueva EPBD, la directiva europea que se va a implementar, se aprobó el año pasado y se implementará el año pasado, el año que viene enfocada en el cálculo del carbono embebido, ¿vale? Y eso se calcula por una serie de etapas. Estas son las etapas de extracción del material. Lo extraigo, en el caso de la madera, ¿vale? Por hablando, lo extraigo del bosque. ¿Qué le pasa a la madera? Que el gasto energético en su proceso de transformación es muy bajo. Sí, utilizo una motosierra, pero en vez de una motosierra, una cantera, tengo que meter minas, unos barrenos, y luego tengo que transformar la piedra, el cemento, tengo que quemar el cemento. La madera la meto en unas sierras, la corto, hago los tableros, empiezan fábricas como Egoin a meter mucha fotovoltaica en toda la cubierta
podríamos hacer fábricas de transformación de la madera donde ya prácticamente se sirvan de su propia energía, ¿no? Y luego me la llevo a obra, depende de dónde esté la madera, pues el transporte será más largo, más corto, y en la obra voy a necesitar una grúa o diferentes elementos para construirla. Entonces, esta es la fase que es clave, ¿no? Y estas otras fases también son muy importantes, sobre todo la B4, y estas para entender que los edificios los tenemos que diseñar y pensar para desmontarlos. Para esos 50 años. O sea, estamos pensando ya qué va a pasar con todos esos materiales. Y eso es pensar el edificio como un banco de materiales. En este concepto del planeta finito, donde no vamos a tener mucho acceso a los materiales, como decía al principio, ya tenemos que pensar que esos materiales van a entrar dentro de 50 años en toda una economía circular que vamos a desarrollar durante 50 años. Dentro de 50 años va a haber una cantidad de empresas que van a aprovechar cualquier cosa. Es decir, un edificio no se va a demoler, se va a desmontar, y un edificio no va a tener residuos, va a tener productos para incorporarse en una nueva construcción. Y eso hay que pensarlo desde el principio. Y esto lo piensan estas etapas del análisis de ciclo de vida. Y bueno, así vamos haciendo, como os decía, la 15.804 es una norma UNE que regula toda la parte de categorías de impacto. Antes estábamos hablando de sí, son 9 aquí, pero 6 fundamentalmente, y hablábamos fundamentalmente de CO2, pero también agotamiento del ozono, los recursos abióticos, los recursos hídricos, la eutrofización, el ozono y los recursos abióticos, ¿no? Fósiles. Ahora la normativa está con todas estas categorías de impacto, ¿vale? Y esto es lo que nos empieza a generar también pues un discurso diferente y empezamos a contabilizar cosas diferentes. Carbono biogénico es el que está almacenado en la madera. Estamos a nada de que ese carbono biogénico almacenado en la madera lo podamos generar créditos de carbono y lo vayamos a meter dentro de los mercados de carbono. Es decir, lo podamos monetizar, ¿no? Que nos hace falta un poquito de meterle una parte económica. Y esto en 2 o 3 años estará incorporado en la lógica. Como decía José, los edificios tienen mucho impacto medioambiental, pero dentro de los mercados de carbono, el sector de la edificación está en los sectores difusos. ¿Qué quiere decir esto? Que no contabiliza en cuanto a la cantidad de carbono país que emite un país y que tiene que comprar derechos de carbono o no derechos de carbono. Es decir, si el sector de la edificación es responsable del 39%, 36% de las emisiones de CO2, el sector de la edificación no entra en contabilidad carbono país. Esto es ahora. En el 2027, con la nueva ETS2, va a cambiar. El sector de la construcción tiene que entrar y eso va a cambiar muchas cosas, ¿vale? Con esto hemos sacado una certificación para edificios CO2 casi nulos, son aquellos que calculan toda la huella de carbono pero no compensan la del carbono embebido. Edificios CO2 nulo o de carbono nulo son aquellos que compensan la huella de carbono, el excedente de huella de carbono que hay, y luego hacia dónde tenemos que ir es a entender los edificios desde una perspectiva regenerativa, edificios de carbono positivo. Y así hemos terminado ahora Pirita, que es una promoción que hemos hecho en Usera, y siempre vais a ver estos datos, ¿no? El carbono fósil es el impacto de todo el carbono de todo el edificio en el proceso de construcción y en la fase operativa. El carbono biogénico, lo podemos restar, ¿vale? Es el carbono biogénico incorporado en la estructura de madera. Luego, para que podamos comparar unos edificios con otros, pues es saber si estamos hablando de 300, 400 kilos de CO2 por metro cuadrado construido, pero en Europa ya se empieza a armonizar esto y empezamos a hablar de kilos por metro cuadrado útil, ¿no? Es un poco lo que está marcando Levels. Y lo que tenemos que definir, y es el trabajo que estamos haciendo a nivel europeo, hablar el mismo lenguaje, ¿vale? Todo esto es muy innovador, está creciendo. Sí. Por metro cuadrado útil, sí. Pero
¿vale? José ha hablado de metro cuadrado construido, que es lo que estamos hablando todos ahora. Yo he puesto este dato porque es el que va a venir en los próximos años. Y además vamos a armonizar hasta la manera de medir esos metros cuadrados útiles. ¿Vale? Se va a, bueno, pues a generar una normativa y es uno de los retos ahora mismo de armonización. Cómo medimos los metros cuadrados útiles de cada edificio. Si tenemos espacios comunes, los contabilizamos, no los contabilizamos, solo los espacios privados, porque si no medimos igual, mal vamos, ¿no? Y ahora el problema es que no medimos igual. No es un problema, ¿vale? Porque tenemos que empezar a medir, generar el hábito de medir. Y después de generar el hábito de medir, vamos a armonizar la forma de medir. Y bueno, la madera transforma la obra. Aquí igual lo más característico es en el edificio Pirita hemos metido 2 troncos, literalmente troncos de 2 árboles, ¿no? Que hay cierta relación. La biofilia ya no es el material como lo utilizo, sino que me hace una representación directa de ese bosque. Y aquí trabajamos con 2 elementos. Esto es carbono embebido y esto es carbono operativo. Esto es una estrategia para reducir el impacto en el proceso de construcción, y toda la estrategia de estanqueidad y de Passive House es una estrategia para reducir el carbono operativo. ¿Vale? Entonces, aquí mismo en esta foto, entre esto y esto podéis ver las 2 estrategias y lo importante que son. Y como os decía, la madera es fundamental, pero es que tenemos que transformar todos los sectores y todos los materiales. Aquí han empezado a venir las primeras hormigoneras eléctricas del hormigón, ¿no? Puedo hablar un poquito del hormigón, aunque el hormigón utilizamos también hormigón de bajas emisiones, y que, como os decía, para calcular esa etapa A4, esto es la etapa A4. Tenemos que transformar hasta cómo se llevan los materiales a la obra. Y eso es clave. Aquí está José recibiendo un premio por Pirita, en premio de descarbonización en París. Recibimos otro premio nacional de construcción sostenible. Y Marta es la directora de promociones. Y luego este es el proyecto de Pirita terminándose. Nos hemos dado cuenta que las cubiertas son elementos claves para construir comunidad, pero además, si levantas una pérgola fotovoltaica, conviertes el edificio en un elemento productor, consigues sombra, porque hemos visto que en este contexto de cambio climático las cubiertas sin sombra empiezan a ser poco practicables 2, 3 meses, incluso 4 meses en poco tiempo al año, y produciéndole sombra le generas mayor capacidad de uso dentro de la cubierta, ¿no? Y luego ir incorporando aquí algunos bancos para huertos, jardinería y bueno, todos los elementos. Y eso es el edificio ya terminándose, ¿no? El otro que estamos terminando es Tomás Bretón. Este es mayor, ese era de 11 viviendas, este es de 20 viviendas. Y como veis, volvemos a hablar de carbono fósil, carbono biogénico, la huella de carbono por metro cuadrado construido y por metro cuadrado útil, ¿no? Donde volvemos a una lógica de que las cubiertas sean lugares de encuentro, lugares de biodiversidad y lugares de producción fotovoltaica. Es decir, una cubierta que la hemos utilizado hasta ahora para meter cacharritos, para meter los equipos de clima, de repente las cubiertas pueden tener una función transformadora. Pueden convertirse en elementos de producción de energía, de producción de biodiversidad y de producción de relaciones entre las personas, ¿no? Ese es uno de los grandes retos. Y bueno, cambiamos hasta no la cultura de celebración, de cubrir aguas en un edificio, sino la bandera se convierte en esta bandera de lucha contra el cambio climático a través de la construcción. Pero la construcción no solo es responsable, conocéis un poco el diagrama este de Hawkins, ¿no? Este es el diagrama traducido a la biodiversidad, ¿vale? La incorporación de lógicas biobasadas dentro de un edificio tienen que ir muy de la mano de la reactivación del mundo rural, del mundo forestal y de la activación de esa biodiversidad. Y bueno, esto es de antes de ayer, que pasé por la obra y hice un par de fotos, sí. Y luego además tenemos que conseguir, como decía José,
que incorporando todas las externalidades que estamos hablando, los beneficios que se generan en los bosques, evitando que haya incendios, gestionando mejor nuestros bosques, generando actividad económica, porque estamos cuidando los bosques, porque estamos limpiándolos, porque cómo conseguimos meter todo ese cúmulo de externalidades en la ecuación económica para que un promotor o un inversor no se me quede solo en inversión, esto es un poquito más caro, cómo conseguimos meter en la ecuación todos los beneficios relacionados con la intervención en madera, ¿no? En un proyecto como este es el caso de Entre Patios, pues se evita unos 330 kilos de CO2 por metro cuadrado, 30 toneladas de CO2. Si tenemos que construir 671.000 viviendas nuevas, esto es un informe de Culmia, ¿no?, que decía, bueno, podríamos hablar de 20 millones de toneladas de CO2 evitadas simplemente con una acción de este tipo. Y para terminar, y como soy arquitecto, y aquí igual Brezo está conmigo, los arquitectos tenemos el gran poder, superpoder, de que a través de la arquitectura podemos transformar un montón de cosas, ¿no? Con la madera como un material fundamental, pero a través del diseño de los espacios, de la fotovoltaica, de todas las herramientas que podemos incorporar en los proyectos, como hemos visto hoy con vuestro proyecto y con esta estrategia. Así que nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. La verdad me ha parecido increíble todo lo que habéis contado esta tarde. He disfrutado un montón y como tengo yo la mano con el micrófono ahora, empiezo yo la ronda de preguntas. Y luego abro el micrófono a los demás, a quien quiera preguntar. Bueno, con el título que teníamos para la charla de hoy, Iñaki ha venido súper preparado y ya se está comentando lo de armonizar. Pero el otro día aquí en el Reveal, en el Congreso, se ha presentado el MIBAU, la nueva directiva de PVD, y Keipo de Llano estuvo comentando cómo funcionaba el nuevo potencial de calentamiento global. Y entonces había un par de preguntas, una para Iñaki, también para ti, Brezo. Entonces, bueno, Brezo te quería preguntar porque habéis estado calculando solo en la fase de construcción o todo el ciclo de vida, que es lo que te quería preguntar. A Iñaki, que he visto que lo tenía todos los cálculos completos, te quería preguntar, porque el otro día, bueno, primero, he sabido en los grupos de trabajo del MIBAU que aquí en España casi todo el mundo no calcula ni la C ni la D, que es de lo que has estado hablando tú. Y luego también comentó Keipo de Llano que Europa nos deja no calcular algunas de la fase B. La B3, la B5 y la B7, me parece que eran esas tres. Y era para saber un poco tu opinión, a ver, de este tema tan técnico como es, pero que es ahora obligatorio, el potencial de calentamiento global. Y cómo ves tú un poco tu perspectiva de qué es lo que están haciendo los demás. Tú estabas avanzado, adelantado, porque tú ya desarrollaste el ecómetro, que hoy no lo has mencionado, pero tú ya llevabas años trabajando en el análisis de ciclo de vida. ¿Y cómo ves en general al sector? ¿Realmente se van a cumplir estas perspectivas que tiene la nueva directiva 2030, los nuevos edificios, 2050 para todos? O sea, ¿cómo ves tú este tema de la certificación energética? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es un poco tu perspectiva ahora para los próximos años? Bueno, yo veo, por un lado, sí que es cierto que veo al Ministerio bastante enchufado en incorporar todo esto, y el marco de la directiva del EPBD pues, marca pues una exigencia, pero es cierto que el sector está en pañales, está muy, muy en pañales. Entonces, ir excesivamente rápido, pues yo soy de los convencidos, de los que estamos convencidos, nos encantaría que el nivel de exigencia fuese muy alto. Pero es cierto que aquí hay que tener bueno, pues una visión para no dejarte a nadie atrás, y hay veces que es más sensato ir un poquito más despacio y arrastrar cuanta más gente a ir muy, muy rápido. Es como una carrera ciclista donde te vas de escapado y te agotas y no te sigue nadie y bueno, y al final acabas dejando la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay mucha intención, ya simplemente, o sea, esto va a ocurrir, se va a incorporar análisis de ciclo de vida, se va a calcular el carbono embebido, que se llega más lejos o menos lejos en algunas etapas. Yo soy de los que, bueno, peleo porque se llegue más lejos, lo llevamos haciendo tiempo y hay que incorporarlo.
pero si no se irá incorporando más tarde. Que se va a exigir a edificios de más de 2.000 metros cuadrados a partir del 28, el 27, luego a los de 1.000 metros cuadrados y se va a exigir a todos a partir del 2030, pues también lo veo, ¿no? Trabajamos muy directamente con el Colegio de Arquitectos, hemos creado una ficha de huella de carbono, vemos al Colegio de Arquitectos también con ganas de ir implementando cosas, pero vemos al sector, que somos 50.000 arquitectos, que hacemos esto, Brezo, yo y 4 más, ¿no? O sea, hay muy poca gente, un porcentaje muy pequeñito, entonces hay que arrastrar al resto, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, nos quedan por delante 5 años muy, muy intensos para transformar culturalmente y meter en la lógica de carbono, igual que se está metiendo la lógica de carbono en la lógica económica y los créditos de carbono están empezando a operar en todo el mercado, ¿vale? Porque ahora tenemos un mercado y un mercado de carbono y empiezan a interaccionar, pues en el sector de la edificación también va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que estamos en un momento muy bonito, con muchísima responsabilidad y en 5 años vamos a ver una grandísima transformación, aunque las medidas no salgan lo exigentes que nos gustarían a muchos. Yo aquí decir, nosotros es un edificio bastante grande, entonces nos estamos encontrando muchos problemas también a la hora, o sea, de poder controlar también todo el proceso de pasar de proyecto a construcción. Entonces, a nivel del ciclo de vida, nosotros hemos hecho una aproximación más a nivel de proyecto y ahora estamos trabajando cómo es llevarlo a cabo, porque una de las cosas que yo creo que más difícil es y que nosotros es lo que pretendemos es ir convenciendo de que es viable. No es tanto, lo hemos conseguido, que llegaremos hasta donde podamos llegar, pero que por lo menos se está consiguiendo hacer. Se está consiguiendo hacer un gran edificio en madera, estamos consiguiendo hacer una cubierta verde grande, o sea, poderla trabajar, poder convivir con esa forma de vivir. Casi ahora mismo para nosotros es más importante conseguir eso que además tener la exactitud de la medición, porque llega un momento que cuando nos ponemos ya a llegar al... O sea, una cosa es lo que puedes hacer en proyecto y nosotros, por lo menos también nadie lo ve, cuando vamos a la fase de construcción es un jarro de agua fría, o sea, quiero decir, es complejo lo que hay, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de muchos metros cuadrados como es nuestro caso, ¿no? Entonces tienes que simplificar cosas, no tienes que ir a tanto el detalle, pierdes calidad, a cambio consigues otras cosas, ¿no? Entonces ahí estamos, ese es un poco el proceso a seguir. Vale, ahora quiero preguntaros, antes de abrir la mano, me gustaría también hablar, ayer hablábamos de las inversiones y aquí hoy hemos tenido la suerte de, aparte de tener 2 grandes arquitectos, tener 2 grandes promotores que han querido hacerlo, porque si no hay un promotor ni hay un inversor detrás, estos proyectos no se pueden realizar. Entonces la pregunta, a lo mejor que os haría es, ¿cuál es vuestra perspectiva? Decía el Consejo de Revil que no hay inversión española inmobiliaria, que es mayoritariamente extranjera. ¿Cuál es vuestra perspectiva de la inversión en general inmobiliaria? Estabas tú comentando también, José, antes en tu presentación. ¿Y cómo traccionar a esos inversores para que se dirijan a estos proyectos? El otro día había una experta de Catalyst en taxonomía y nos contó un poco su visión. Me gustaría mucho, Margarita, que nos cuentes tú lo que piensas y también tú, José. ¿Vale? Gracias, Gonzalo. Mira, nosotros somos un Nexum, es una empresa promotora, inversora, desarrolladora y regeneradora y creadora de ciudad, también porque nos dedicamos al suelo, que tenemos sede en Londres y sede en Madrid. Esto nos abre un universo de inversión. Un universo de inversión. Con eso lo que quiero decir es que desde Londres se llega pues, a toda América, Arabia Saudita, con la cual tengo relación personal por otros motivos, etc. Por supuesto España y Reino Unido, Alemania, que es fundamentalmente de donde vienen los fondos. Ahora mismo vamos por delante del mercado. Eso es una cosa que está clarísima, pero clarísima. O sea, no solamente lo consideran un plus, sino que lo consideran, les da un miedo atroz, porque no hay comparables o hay muy poco comparable con el que hacer esto. Con lo cual, ir por delante del mercado no significa que sea malo, al contrario, el que da primero da 2 veces. Pero sí nos estamos encontrando, en nuestro caso concreto, y hemos visto mucha inversión, o sea, muchísimos inversores, una respuesta de caución, es decir,
¿Con qué puedo comparar esto? No tengo con qué comparar. No hay un edificio de madera de 10.000 metros sobre rasante y en total de 14.000 metros. No existe, no puedo compararlo. Eso a mí me da miedo. Yo esto no lo subo a un comité de inversión. Esto muchas veces, yo a veces pienso que lo que estamos haciendo es algo parecido a una startup. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hacemos rondas de inversión, y está muy bien, estamos sembrando, está muy bien. Pero lo que estamos recibiendo son esas dudas, son esas cuestiones de fondo de ¿esto por qué? ¿Y esto qué? Nosotros además, particularmente, encima no hacemos build to sell, o sea, no creamos para vender, no hacemos un edificio para venderlo a una persona y ya me olvido, sino que lo que estamos haciendo es una cosa que se llama operational real estate. Eso tiene una parte muy importante, que es que vamos a monitorizar ese consumo. ¿Vale? El consumo de la geotermia que nosotros hemos puesto de los 22 pozos de 150 metros de profundidad, más todo lo que estamos montando, la idea es que ese consumo sea cero. Ahora, como bien os he dicho, el Excel lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, quiero verlo y quiero medirlo, por un lado. Y otra cosa, un detalle, y te paso ya el micrófono, en España yo diría que nada. O sea, sí mucho de voz, muy poco de realidad. Es mi opinión, o por lo menos nuestra experiencia. Poquita realidad, que realmente la gente te dice, o sea, hablo tanto de entidades financieras, financiadoras, como de entidades inversoras. Interés, pero no una cosa loca. Tema de trabajar con fondos internacionales como puede ser Franklin Templeton, que es un fondo de infraestructura norteamericano, que ha sido el que más énfasis ha puesto en todas las mediciones que nosotros tenemos de consumo y de carbono. La curiosidad del tema es que nuestras mediciones europeas con las americanas no son compatibles, entonces cada uno opina una cosa distinta de un dato, con lo cual ya es el colmo de la locura. Dices, ostras, o sea, ¿cómo que me dices que el tío americano de Nueva York no me puede medir los datos que yo le estoy dando y que no le sirven porque necesita lo suyo? Bueno, digo, mira, ya esto ya es el colmo. Entonces ahí la unificación de mediciones de carbono y de eficiencia energética es importante. Y vayamos a por todas, es lo que puedo decir. Bueno, coincido 200% con lo que has dicho. Además, el fondo de Franklin Templeton, que luego tenía gestionado con Meridia de impacto, era espectacular. Yo creo que España tiene una gran dificultad y es que no tiene capital interno. Es un país donde desafortunadamente no tenemos nuestras propias firmas de inversión. Son muy pequeñitas y tienen muy poca capacidad y por lo tanto eso te obliga a salir fuera para realmente buscar financiación para desarrollar proyectos. Salir fuera implica también que depende de lo que hagas en casa, pues eres más atractivo o menos en un mundo donde ahora los mercados de capitales hay muchas dudas sobre muchas cosas porque cada semana tenemos un anuncio del otro lado del charco que genera inestabilidad y eso genera una situación muy compleja, ¿no? Y no han bajado el pie, los fondos internacionales, aunque lo que se pueda leer a veces, no han bajado el pie en sostenibilidad, todo lo contrario, ellos siguen metidos en esto y a lo mejor han bajado la imagen que podamos ver o lo que podamos leer un poco en la carátula de la prensa, pero cuando uno lee siguen interesados en invertir en proyectos sostenibles, porque además lo que han visto en otros países es que funciona, ¿no? Y España tiene ahora una posición muy interesante con estos fundamentales de vivienda que son muy interesantes para el mercado español. Compite, a día de hoy está compitiendo contra Francia, Alemania y Reino Unido, lo cual quiere decir que tienes que presentar cosas que sean atractivas, más atractivas que lo que te ofrecen otros países. Y ahí tenemos ahora mismo una situación política que genera una inestabilidad, más que una inestabilidad, a veces una confrontación directa contra el capital que genera situaciones muy complicadas de gestionar. Y creo que como industria estamos un poco verdes en la capacidad de gestionar nosotros mismos estas fuentes de capital externas, ¿no? Entonces, podemos, o sea, mi impresión es que realmente los fondos te piden que hagamos esto, ¿no? O sea, nos lo piden y por lo menos es verdad que quizá a lo mejor tampoco nos acercamos a los que no nos lo piden, pero muy curiosamente fondos muy oportunistas que no nos imaginaríamos, y no voy a decir el nombre, que no invertirían nunca en esto, pues se han acercado diciendo quiero invertir en madera industrializada porque parece que funciona, ¿no?
claro, el inmobiliario es un sector muy largoplacista. Desde que uno desarrolla, desde que Iñaki empezó con esto hasta que ahora hemos terminado 4 edificios, pues han pasado 7, 8 años, ¿no? Desde Entre Patios y 4 años desde Tomás Bretón Pirita. Hasta que realmente puedes decir, mira, ves, no se quema, no se cae y aquí funciona, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que como industria, comparado a lo mejor con lo que hemos visto en Francia, que hay mayor cohesión entre la industria, pues tengamos una mayor capacidad y mayor foro de comunicación y que podamos decir, oye, realmente esto se puede hacer y cómo podemos atraer el capital y cómo podemos sentarnos más con las administraciones, que las propias administraciones, no solo de carátula y de prensa, sino en realidad se sienten más, no solo vengan a Revil. Yo siempre lo digo, no estuvo nadie a nivel gobierno nacional en MIPIM. Y eso tienen que estar, tienen que entender que tienen que jugar con ese capital, porque existe capital de impacto que puede funcionar y que quiere invertir en esto y en vivienda asequible, ¿no? Y termino ya con esto. Estamos ante un proceso en España de transformación de la industria muy importante. Los grandes promotores, los top 5 están en venta. Su capital más potente se quiere salir. Entonces va a haber unas reestructuraciones que nos impactarán a todos, que implica que, joder, pues que ellos mismos van a tener que darse cuenta. Y yo creo que hay algunos que lo están haciendo muy bien, ¿no? Como es el caso de AEDAS, que está metido tremendamente en esto y en industrialización y mide la huella de carbono. Metrobacesa está empezando a hacerlo. Entonces, yo creo que vamos en buen camino, pero necesitamos mayor cohesión como industria porque vienen tiempos de muchos movimientos y de muchas operaciones de fusiones, de caídas, de salidas, y ante además una necesidad de poder atraer un capital externo que quiere invertir en esto, que quiere ya realmente invertir en esto. Vale, no sé, Patricia, ¿quieres preguntar algo? A mí se me está ocurriendo una cosa que es lo de Patricia, y yo os quería preguntar, fuera de lo que es el inversor y el promotor, existen los sellos de certificación. Como ahora estamos en un momento muy complicado para los profesionales, porque nadie sabe cómo hacer esto, lo sabe hacer Iñaki, Brezo y 4 más, como dice Iñaki. La pregunta es, ¿vosotros creéis que, o vuestros proyectos, y yo he visto que el tuyo, no nos has hablado de B Corp, pero te he visto que estás con B Corp, no sé qué otros sellos, LEED en vuestro caso, ¿pensáis que se va a estimular la utilización de esos sellos de certificación en este contexto? Como estamos en familia, da igual, ¿sabes? Vamos a ver. Para nosotros, o sea, es muy importante, las mediciones que hemos comentado, los desarrollos, o sea, esa reducción de carbono y esa eficiencia energética es muy importante, mucho más lejos del sello, pero muchísimo más lejos de un sello. Para nosotros el sello es importante hasta un cierto punto. Y recientemente hemos tenido una situación, un estudio de un edificio muy cercano. Nosotros estamos construyendo LEED Platinum, un edificio muy cercano al nuestro, también residencia de estudiantes, que ha sido certificado LEED Platinum con un valor de materiales 0. Esto a mí particularmente me ha dejado bastante tocada. Es decir, pero señores, ¿qué estamos haciendo? Y señoras, sí, se puede, pero es una vergüenza. LEED Platinum con un valor de materiales 0. Se puede obtener. Créditos. Perdona. Pero se puede hacer, me parece estupendo. Entonces, pero es que a mí el sello, entonces, me parece muy bien, pero a mí ese sello no me sirve. Yo no quiero un sello, yo no quiero un LEED Platinum, que mi edificio, nuestro edificio, sea LEED Platinum. ¿Y ese otro también es LEED Platinum? Perdonadme, ¿qué estamos jugando? No, no señores, esto así no se puede hacer. Y esta es mi experiencia, o por el momento nuestra experiencia. Que lo más gracioso es que además no solo es un edificio que tenía 0 créditos en materiales, sino que además, en nuestro caso, que tenemos 3.000 metros cúbicos de madera en estructura, el número de créditos que tenemos es fijo, independientemente de la madera que utilices. Es decir, tú has utilizado tanta madera, pues tienes estos créditos. Si utilizas un 100% más de madera, sigues teniendo estos créditos.
Entonces, al final dices, haces un esfuerzo importantísimo a nivel económico, a nivel de todo tipo, para meter toda esa madera en el edificio, para poder construir la madera, y digamos que la recompensa que consigues es la misma que van a conseguir unos edificios cuyo compromiso es muchísimo menor. Entonces, al final... Claro, entonces al final la certificación no nos ha convencido en absoluto. Después de ti, sí. A ver, la normativa europea lo define como ecoetiquetas, ¿no? Tenemos la ecoetiqueta tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los sellos no dejan de ser ecoetiquetas tipo 1. Las ecoetiquetas son sellos tipo 1, las tipo 2 son autoevaluaciones, donde yo me digo yo soy muy verde. En las tipo 1, que son sellos, alguien me dice si soy muy verde o no. Pero en cambio las tipo 3 ya no... Nadie te dice si tú eres oro, plata o 3 hojas o 7 hojas, ¿no? Y salimos de la lógica de los sellos. Las ecoetiquetas tipo 3 lo que hacen es dar información medioambiental. Es decir, vamos a pasar de los sellos a los KPIs. Y los sellos van a empezar a dejar de tener valor por muchas razones, y estoy hablando un poco a 10 años, no estoy hablando al año que viene. ¿O no? Y que le iba a interesar a kilos de CO2 por metro cuadrado, y que los vamos a medir armonizadamente todos. Emisiones de CO2, pero demandas. ¿Cuál es la demanda de tu edificio? 15 kilovatios hora metro cuadrado. ¿Cuál es la producción fotovoltaica de tu edificio? Pues 15 kilovatios pico por vivienda, o 1,5, 1,2. Una serie de KPIs que den información objetiva. Es lo que estamos haciendo con las declaraciones ambientales de producto. Bueno, la declaración ambiental de producto no te dice si eres bueno o eres malo, te da información objetiva, medioambiental y social. Y yo creo que es hacia donde vamos a ir, ¿no? A esa información objetiva. Y lo que estamos trabajando en algunas administraciones va un poco por ahí, ¿no? Y luego los sellos tienen una visión muy de proyecto, te doy una certificación del proyecto, y luego ¿qué pasa con la obra? Yo digo, para mí Entre Patios solo tiene una certificación FSC y CO2 nulo, pero no tiene un LEED, no tiene un BREEAM, no tiene un Passive House. Tiene una certificación muy importante, que es la factura. Tenemos factura de 0 euros en verano. Para mí es el mejor sello. Este edificio tiene una factura de 0 euros en verano. Pero si es que no tienes LEED, no, es que no tengo LEED, ni BREEAM, ni Passive. Lo que tengo es estos KPIs, y luego si quieres que te demuestre algo es esta factura. Para llegar a esa factura, una parte la pone el edificio, otra parte la pone el usuario, en saber usar bien el edificio. Por lo tanto, tenemos que pasar de unos sistemas de certificación, sellos que son estáticos, que miden el proyecto, acabas el proyecto y te dan una foto, eres oro o plata, pero se quedan ahí. Nosotros empezamos a hablar de sellos dinámicos o sistemas de certificación dinámicos, que empiecen a valorar el funcionamiento del edificio, y a través de tecnología, y meter tecnología pero esto va más para promotores propietarios, ¿no? Que tengan que gestionar edificios a largo plazo y quieran saber cómo funciona su edificio. Por lo tanto, la certificación tiene que ir desde el primer día que se empieza a proyectar un edificio hasta que se desmonta el edificio, porque en la certificación se mete un banco de materiales, de los materiales que tienes en el edificio, se meten los gastos anuales que tiene el edificio, se mete todos los KPIs que hay en la fase de producción del edificio y en la fase de uso del edificio. Sí, estoy totalmente de acuerdo en las limitaciones que tienen las certificaciones, y que evidentemente tenemos que tener datos, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de carbono, energía, sino incluso de bienestar. O sea, que podamos tener datos de cómo podemos medir ese bienestar, de saber la calidad del aire en tiempo real, porque al final es la única forma también de prevenir esos problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, y es verdad que tiene limitaciones. Nosotros, por ejemplo, lo hemos sufrido en todo lo contrario con proyectos como una bodega, que era un proyecto de Conidom, súper, o sea, vamos a decir que novedoso, cero emisiones, etcétera, o sea, net zero, enterrada, y simplemente por el hecho de que estábamos donde debe estar una bodega, perdíamos todos los puntos de localización, y luego la parte de procesos nos penaliza porque es imposible compararte con las nuevas tecnologías de vinos, cuando es una tecnología tradicional, y resulta que de casualidad llegamos a oro.
y es un proyecto que se merece ser platino. Entonces sí, hay muchas contradicciones, o sea, y evidentemente tiene muchísimas limitaciones y justamente ahora no están alineados con la taxonomía. Entonces están cambiando, pero de verdad que no son nada ágiles. Y también es un error que no obliguen a mantener la certificación de operación y mantenimiento como fueron más listos los de Well. Lo que pasa es que Well en el mercado está poco presente por el coste, porque es muy alto. Entonces hay muy pocos que realmente lo usan, prácticamente solo edificios de oficina de Core and Shell, y se queda en el lobby hasta la entrada del inquilino, o sea, entonces tampoco tiene un impacto. Pero sí, totalmente de acuerdo en las limitaciones que tienen. Solo añadiría, o sea, bueno, Iñaki y yo ya hemos hablado hace tiempo y sobre todo al final del año pasado empezamos a hablar de hay que medir más y las métricas, claramente la industria va hacia el kilogramo CO2 por metro cuadrado y kilovatio por metro cuadrado, o sea, clarísimamente, y entonces ahí tienes un ejercicio muy interesante que estamos empezando a hacer ahora en Vivienda Asequible, ¿no? Que es cuánto más invierto, cuánto mejoro el kilovatio por metro cuadrado, cuánto mejoro el kilogramo por CO2, ¿no? Entonces, el poder realmente empezar a hacer ese ejercicio, suprimiendo, espero que no haya nadie de BREEAM-ELITE, pero suprimiendo BREEAM-ELITE, porque realmente lo que cuenta es el alineamiento taxonómico, que son KPIs, el alineamiento en CO2 por metro cuadrado, el alineamiento en kilovatio por metro cuadrado. Es verdad que yo creo que se están ahora replanteando incluso casi su modelo de negocio, ¿no? De cómo realmente me puedo alinear cuando viene la regulación europea marcando realmente lo que tengo que hacer, ¿no? La gran pregunta será qué pasará en 10 años cuando la regulación esté tan implantada que no haga falta un sello, porque ya solo cumplir con la regulación sea suficientemente necesario, entonces las métricas son más importantes que los sellos, sin duda. Otra cosa, y no es porque estés aquí, otra cosa es FSC, ¿no? O sellos como B Corp. Hay un retorno social, hay un retorno medioambiental, se está hablando de una cadena de valor, estás entrando no en las métricas del edificio, sino realmente en la lógica de la producción del edificio. Cradle o elementos de circularidad cada vez empezarán a tener más peso, sin duda. Para no tirarme piedras sobre mi tejado, añadir un comentario en positivo que sí creo que hay que decir de las certificaciones, que son buenas prácticas. Al final son guías de buenas prácticas, estándares de calidad, y que sí que se nota, por ejemplo, en las obras, cuando un contratista está preparado para trabajar con la certificación BREEAM, que tiene una cantidad de temas de responsabilidad ambiental y social en la obra, más que LEED en ese caso, se nota. Y también Passive House, cuando tienes un contratista que está preparado para trabajar con un proyecto Passive House, es casi artesanal. Entonces yo creo que sí que han servido de bases, de buenas prácticas para mejorar la forma de construir. O sea, eso sí hay que decirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Ha metido en conciencia la trazabilidad sobre el constructor. ¿Vale? Y eso lo ha hecho LEED, lo ha hecho BREEAM y lo siguen haciendo. Lo que decías del CO2, ¿no? Es que hemos calculado el CO2 en el proyecto y luego la obra, claro, tienes un CO2 as built, pero lo tienes si ese constructor te dice, no, es que esto, sabes que la madera la has traído de Stora Enso, de Suiza, pero el resto de materiales, ¿de dónde han venido? ¿Cuántos kilómetros han hecho? ¿Cómo es toda esa trazabilidad? Bueno, todo lo que hay detrás, pues es cierto que las certificaciones han generado esa cultura de recoger datos para poder hacerlo una medición, ¿no? Y que tienen su función en muchas cosas. Pero luego también hay otras cosas que también te las tienen que meter a capón, que si esté en el proyecto, en esta bodega, pero es que esto no entra, ¿no? Bueno, pues que te sientes muchas veces forzado por sacar puntos, ¿no? Y te vienes ahí como loco para sacar puntos para llegar al Platinum, y puntos que pueden tener un coste económico que no tiene ninguna lógica, no tiene recorrido ni siquiera medioambiental, ¿no? Yo para hacer la primera oficina que hicimos de Triodos Bank en 2017, calculamos toda la huella de carbono, una oficina de un banco de 300 metros cuadrados nos obligaban a meter un sistema de reciclaje de aguas grises para un lavabo de un banco. El coste de un sistema de reciclaje de aguas grises para, yo qué sé, 5 litros, 6, no tenía, y eso era BREEAM. Y decías, oye, para sacar este punto tengo que montar este tinglado y me tengo que meter una oficina bancaria, un sistema de reciclaje de aguas para un lavabo que es que no tiene ni ducha, no tiene sentido. Entonces hay veces que dices, ostras, esto está fuera, pero como
bueno, parten de una visión muy generalizada, pues a veces en las particularidades pues se quedan ahí lejos. No sé si los demás queréis preguntar algo. Javier, o ¿queréis preguntar algo? ¿Sí? Vale. Les vamos a retener un poquito más hasta las 6 si nos dejáis, porque yo tengo un par de preguntas que quiero hacer también. Cuando haga Javier, os quiero preguntar un par de cosas. Vale. Bueno, gracias a todos por la presentación. Simplemente compartir que estoy muy de acuerdo en la dirección en la que se está yendo y cómo lo estáis planteando los proyectos. Pero me surge una pregunta, justamente viendo una de tus diapositivas, Iñaki, ¿no? Viendo cómo la demanda de vivienda, y es uno de los problemas sociales principales que tenemos en las grandes ciudades, tiene que crecer, ¿no? La gente necesitamos más casas. Y decíamos, si construimos de esta manera, pues nos ahorramos tantas toneladas de CO2, ¿no? Todo con madera. ¿Estamos ya como país con la capacidad de producir todo ese material de madera para construir? Entiendo que no, claro, por eso. Entonces, bueno, quería preguntar un poco en torno a qué pensáis sobre esto, cuáles son los siguientes pasos o en qué dirección estamos yendo para ello, ¿no? Porque creo que ese es el principal también problema, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el concepto este que trabaja Mariana Mazzucato de las misiones, ¿no? Y que luego se han derivado en las misiones de la Unión Europea. ¿Conocéis a Mariana Mazzucato de los libros que ha escrito, consultora de la Comunidad Europea, y que luego Madrid, por ejemplo, está dentro de una de las misiones? Eso es poner un objetivo, una misión, y yo creo que una de las cosas claves que tiene la sostenibilidad es intentar traernos la visión largoplacista, ¿no? Porque hemos construido una visión muy cortoplacista. La economía nos ha construido, la economía y la política, ¿vale? La política también son ciclos de 4 años, entonces la visión es muy cortoplacista. A ver qué puedo hacer aquí, pero ¿quién construye una visión de país a 50 años? ¿Vale? ¿Quién? Franco. Y ahí hizo algunos proyectos interesantes, ¿eh? El plan de colonización, yo soy un fan, construyó 300 pueblos en el mundo para la agricultura, que tela. Sí. Entonces, tenemos que empezar a generar consensos para construir visiones largoplacistas. No hay otra, no hay otra. Y eso es ir poco a poco construyendo industria, cuidando nuestros bosques, certificando nuestros bosques, haciendo que todo el ecosistema pues camine en una dirección. Pero si no tenemos un consenso político y una visión, una capacidad de generar una misión país, esto lo hicieron los países escandinavos en los años 70 con la madera, y han conseguido que la madera sea uno de sus mayores productos de exportación y de ingreso económico. Pero lo vieron hace 50 años y dijeron por ahí, y ahora mismo hacen una gestión sostenible de sus bosques y van. Entonces, claro que no tenemos esa capacidad, pero no, la capacidad vendrá si ponemos la visión, ¿no? y construimos una misión. Voy a añadir una pequeña cosa, y es de esta ciudad misión, de estas ciudades misión, Madrid, el de proyecto demostrador a corto plazo es el proyecto Reinventing Cities, Campus for Living Cities. Cuando yo cuento esto, y si estoy con gente de inversión, me dicen en plan, cortar rollo, que esto no interesa ni a su vieja, ¿sabes? Entonces, ahí es donde apoyo todo lo que estás diciendo. Es decir, esto es una cosa que hay que hacerla si crees y confías en ello. Yo creo que es muy importante creer. O sea, yo creo que cuando tú haces un proyecto, tienes que creer en ese proyecto 100%, avalado por la realidad, obviamente, no como un lunático, sino una lunática, sino avalada por la realidad. Tienes que creer, aunque vayas por delante, que es lo que nos está pasando. Vamos por delante del mercado. Vamos a ir con prudencia, pero tal. Entonces, pero esto no le interesa hoy al mercado. Cuando hablo de mercado, hablo del mercado de capitales. Casi estoy segura que no le interesa al mercado de consumo, ¿vale? Pero le debería interesar. O sea, trabajemos en ese sentido. Y la industria en España debe crecer, porque nosotros no hemos podido tirar de una fábrica, que no a lo mejor de un bosque, ¿sabes? Sino de una fábrica solo española que nos cubriera con una seguridad y una certeza absoluta los 3.000 metros cúbicos. Has dado bastante la diana. Javier, mañana, si estás aquí,
por la mañana, yo formo parte de un panel y esa es la pregunta, ¿vale? Entonces, lo ha resumido un poco también Iñaki, pero hay que hablar de muchas cosas. Es un tema complejo. Él tiene razón, en general no. Te puedes leer el libro de Paul Brannan. Paul Brannan es un periodista británico que ha escrito un libro porque ha trabajado muchos años en el sector de la construcción con madera. Sabéis que en Gran Bretaña están construyendo muchos edificios con madera y él da muchas ideas. Yo alguna idea le he robado, que si te vienes mañana, pues la desvelo, pero vamos, sí, hay que darle una vuelta, hay que dar una vuelta. O sea, en España no estamos mal en general por oferta de recursos forestales, porque la tasa de corta aproximadamente es del 60%, un poco más. El 50% o más del 50% se corta en Galicia y tenemos un territorio donde hay muchos recursos forestales. Es decir, no se está cortando porque no se están aprovechando esos bosques. Entonces tenemos un margen potente, pero ha dado el clavo también aquí, pues Margarita, ¿no? O sea, nos falta infraestructura. Entonces, que hay que desarrollar y que a medida que vosotros demandéis, la oferta se moverá. Pero para que se mueva la oferta forestal, y nosotros llevamos muchos años trabajando en el sector forestal, hay que escuchar lo que dicen ellos. Y lo que dicen ellos es, a mí no me vengas hoy pidiéndome madera y mañana no. O no me vengas hoy a este precio y mañana a este precio. Entonces, yo creo que la respuesta son estrategias de integración. Y integración con el recurso forestal, que por cierto mañana lo diré, pero bueno, me enteré hace poco, pues por ejemplo, Sierolam es una empresa que hasta ahora, tenéis el stand por aquí cerquita, ellos hasta ahora no se lo habían planteado, ahora se empiezan a plantear la integración. Entonces, un poco tarde a lo mejor, a veces porque es tu llamada a la acción es ahora y es ya. Y es verdad, es que es así. Pero vamos a llegar tarde probablemente, o a lo mejor si llegar tarde es no llegar. Bueno, en fin, entonces yo antes de cerrar, o sea, yo es que me quiero preguntaros dos cosas. Una es, hemos hablado de promoción privada, pero no de promoción pública. Me gustaría saber cuál es vuestra perspectiva respecto a qué están haciendo las administraciones. Si realmente, por ejemplo, Iñaki, el Ayuntamiento de Madrid, ¿tú crees, o Margarita, vosotros creéis que en la administración, comparando con lo que están haciendo en otras comunidades autónomas, por ejemplo, se está promoviendo, se va a promover realmente ellos mismos, como lo decíais? Si hay una directiva PBD, tendrán que ellos también dar ejemplo, ¿no? Esa sería la pregunta. Me conoce, sí, me va a hacer hablar. Se acaba de ir Javier, que es director técnico de la empresa municipal de la vivienda. Entonces voy a hablar con un poco más de libertad, pero bueno, voy a hablar. Mira, Madrid va tarde, pero ha arrancado con fuerza. Pero va muy tarde, hay otras comunidades autónomas que han empezado antes. Nosotros estuvimos hace 3 años vendiéndoles un proyecto de construcción con madera en Villaverde y nos lo compró toda la empresa municipal de la vivienda. Esto es lo que hay que hacer, venga, vamos a hacer un contrato de promesa de compra, cuando lo terminéis os lo compramos a precio de mercado. Técnicamente, los técnicos, hay que ir por ahí. Además, otras comunidades autónomas lo están haciendo. Joder, nos tenemos que poner las pilas. Llegó el político, hasta por aquí, buenos días, concejal de vivienda, Álvaro, y dijo, no, para 2020, esto fuera 2023 o 2025 no voy a comprometer el dinero para hacer este tipo de cosas. Luego la MV más tarde sacó un concurso, Iberia Loreto, y ahora estaba aquí dando charlas de por qué hay que construir con madera. ¿Cuál es la conclusión? Que sí, Madrid concretamente pero va tarde, va un poquito tarde, pero creo que va a ir con fuerza. Yo personalmente, o nosotros, desde Distrito Natural y desde SAT, o sea, hemos construido ya 4 edificios de madera en Madrid, no tengo ningún apoyo. Cada vez que presento un proyecto y pido licencia, pido una reducción de ICIO y justifico, oye, mira, es que nuestro edificio está descarbonizado, estamos colaborando para no emitir CO2 en la ciudad. No me contesta nadie, 0 contestación. Y pido, oye, una reducción de ICIO, que es uno de los compromisos que adquirió el Ayuntamiento hace 3 años en los acuerdos de… no me acuerdo cómo se llama, acuerdos en Conde Duque,
de reducir los ICIOs para la descarbonización. Pero no me contestan. O sea, nosotros desde el punto de vista privado el apoyo ha sido cero. Me han llamado para dar charlas en todos los sitios, al ayuntamiento, ahora con el nuevo plan general. Continuamente me están llamando, yo suelto mi charla, esta charla, vuelvo a pedir reducciones de ICIOs, alguna ayuda fiscal, alguna historia, cero. Pero tengo confianza, creo que se están empezando a mover las cosas. Hablamos del momento así, basta. Muy importante, la necesidad de vivienda. Plan Vive, reciente, Comunidad de Madrid. ¿Vale? No ha salido bien. Plan Vive, Comunidad de Madrid. No ha salido bien. ¿Por qué? Porque nosotros quiero decir, las administraciones pueden ceder. Nuestro proyecto es una colaboración público-privada. Tú como administración pública puedes ceder lo que tú quieras, puedes ceder un edificio, puedes ceder suelo, puedes hacer un leasehold, puedes hacer una concesión, lo que tú quieras. Pero los costes de construcción no van a cambiar. No van a cambiar. Más lo que dice la teoría económica es, que hay mucha demanda. Fenomenal, los costes los vamos a subir. ¿Vale? En general, no hablo de a lo mejor un material, que en este caso sí se puede abaratar. ¿Por qué? Porque incrementamos la demanda, lo que significa que el coste puede ser menor. En este caso, material, ¿no? La Comunidad de Madrid y en general el resto de comunidades para este tipo de proyectos, en mi opinión, vamos tarde y luego hay mucho miedo. Esto nos lo acaba de decir Javier, que se acaba de ir. Ha dicho, nosotros queremos hacer madera, pero nos da miedo. Entonces, bueno, yo creo que hay una cosa que no hacemos en España y se me está ocurriendo ahora, que es el tema del lobby. En Reino Unido estamos haciendo todo el día se hace lobby. Aquí hagamos lobby, señores, hagamos lobby, unámonos, hagamos en vez de ir tú por un lado, nosotros por otro, tú por otro, el otro por otro, digamos no, vamos todos juntos a ping, hagámoslo. Yo coincido porque además sufrimos ese proyecto y lo sufrimos cada día y fue, o sea, realmente la situación fue tal que yo le llegué a decir a Iñaki, si esto hubiera sido entre privados hubiéramos ido a un litigio y estaríamos ahora mismo intentando discutir sobre, oye, los gastos que ha incurrido toda esta negociación, ¿qué pasa, no? Y yo creo que ese es un mal que es común en todas las administraciones, ¿no? Porque se habla mucho de la vivienda, pero nadie baja el ICIO, nadie baja el IVA, nadie baja el impuesto sobre la J de la adquisición del suelo. O sea, y entonces, y yo creo que además hay otro problema de fondo y es que la vivienda pública se está intentando desarrollar con las estructuras de capital clásicas de la vivienda privada y eso no funciona. Cuando los promotores en este país dicen es que no me salen los números para hacer vivienda pública, claro, porque estás trayendo un fondo valor añadido para desarrollar un edificio que luego se va a quedar en gestión 75, 80 años y que se lo quieres vender. Entonces estás intentando utilizar el dinero típico para una promoción privada para luego intentar vendérselo a alguien que lo va a retener en el tiempo muy largo, de forma muy largoplacista y que busca una tasa de rentabilidad, ¿no? Entonces, vale, hay que darle una vuelta a eso, hay que conseguir que los fondos de inversión entren desde cero en la adquisición o la cesión del suelo y empiecen con la construcción. Y ahí la madera tiene un valor muy bueno, muy positivo, que es la reducción y la mitigación de todos los riesgos vinculados a la construcción. Cuando tú ves construir este edificio, o uno como el vuestro, eres consciente, yo me acuerdo la primera vez que vi uno de esos en Francia, dije, si la construcción no va en este camino, no sé, con mi mente ingeniero, no sé hacia dónde va a ir, porque los riesgos están controlados. Cuando yo hago una matriz de riesgos, digo, pues mira, ya sé que lo fabrica Stora Enso o Infinsa, me da igual, y que me van a garantizar la entrega y que me van a garantizar un precio y que además sé perfectamente que tengo unos montadores, entonces controlo los riesgos. Y ahí la administración debería facilitar, que ya lo están haciendo porque es verdad que los nuevos pliegos de SEPES, de la Empresa Municipal de la Vivienda, ya va más en esta dirección, pero se les olvida una ecuación. Se les olvida una ecuación que es el dinero que hace falta para desarrollar todo esto. Y vale, ¿cómo facilito que ese dinero entre, no? Fondos de infraestructura que quieran construir vivienda, hay así. Pero les tienes que facilitar el camino para poder entrar. Es verdad que lo que, por ejemplo, se anuncia esta mañana en respuesta a tu pregunta sobre los PERTEs para la industrialización,
suponen un cambio bastante importante en la capacidad productiva de este país, porque va a suponer unas líneas de inversión que estarán canalizadas, que veremos, porque hay pros y contras, ya me han dicho un poco que veremos hacia dónde va, y luego tienes todos los programas del BEI, de InvestEU, para invertir en vivienda. Por lo tanto, yo creo que la industrialización en madera va a llegar a las administraciones, porque van a ver que es una forma de canalizar incluso fondos Next Gen, que los van a poder empezar a canalizar. Os voy a dejar descansar. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.